Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 111 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo al final de la lección anterior cómo definir las funciones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y para ello habíamos considerado un triángulo rectángulo con uno de sus ángulos agudos, específicamente este ángulo agudo A, de ese triángulo rectángulo en posición normal. ¿Ves? Fíjense que tiene el vértice en el origen y su lado inicial, desde donde yo inicio la medida, está sobre el eje positivo de X. Y además, habíamos escogido que el ángulo recto de ese triángulo rectángulo, su vértice estuviera sobre el eje positivo de X, ¿verdad? Igual que el lado inicial del ángulo A que está en posición normal. Bueno, pues hemos identificado ese triángulo como el triángulo ABC, donde B es el ángulo recto, ¿verdad? Y entonces habíamos decidido llamar a las medidas de los lados opuestos a cada uno de esos ángulos con las letras minúsculas con que se identifican los ángulos. Por ejemplo, si este es el ángulo A mayúscula, este que está aquí, pues la medida del lado opuesto es A minúscula. Si este es el ángulo C mayúscula, pues la medida del lado opuesto es C minúscula. Y si este es el ángulo B mayúscula, pues la medida del lado opuesto es B minúscula, ¿verdad? Bien. Entonces recordamos que cuando yo tenía un ángulo en posición normal, como es el ángulo A, y conocíamos un punto en su lado terminal, ¿ves? Fíjense que el punto C está en el lado terminal de ese ángulo A que está en posición normal, y que tenía coordenadas C tales, y en particular yo digo que tiene coordenadas CA, porque fíjense que la abscisa de ese punto es la medida de este segmento, que va desde aquí hasta aquí, está justo debajo del punto C, ¿verdad? Pero eso mide C, ¿verdad? Y la ordenada de ese punto, fíjense que esta distancia es desde el eje de X hasta ese punto, y fíjense que mide A, ¿verdad? Así que ese es el punto CA. Bueno, pues, si yo considero ese punto en el lado terminal de ese ángulo A que está en posición normal y la distancia desde ese punto C hasta el punto A, hasta el origen, donde está el origen, ¿verdad? Que es donde está el vértice del ángulo que tenemos en posición normal, y lo llamamos B, ¿verdad? Pues no se puede definir las funciones trigonométricas de ese ángulo en posición normal. Pero resulta ser que ese ángulo en posición normal es un ángulo agudo de ese triángulo rectángulo. Pues podríamos decir que vamos a definir las funciones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, cualquiera que sea, ¿ok? Del siguiente modo. Bueno, recordamos que por esa teoría que estudiamos, ¿verdad? En eso de que si conocíamos un lado en el lado terminal de un ángulo en posición normal y la distancia desde el origen hasta ese punto en el lado terminal de ese ángulo en posición normal, el seno se definía como la A, la ordenada de ese punto en el lado terminal del ángulo A que está en posición normal, entre la B, que es la distancia desde el origen, que es donde está el vértice, ¿verdad? De ese ángulo en posición normal hasta ese punto C, ¿verdad? Pero resulta que esa A chiquita, fíjense que es la medida de este lado. Y como dijimos, esa A chiquita es la medida del lado opuesto al ángulo A, ¿verdad que sí? Así que ya podríamos decir que esa es la división de la medida del lado opuesto al ángulo A entre, y da la casualidad que la distancia desde el origen, que es donde está el vértice de ese ángulo A que está en posición normal, hasta ese punto en el lado terminal de nuestro ángulo en posición normal, da la casualidad que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, porque fíjense que es la medida del lado opuesto al ángulo recto, ¿verdad? Así que podríamos decir que es la división de la medida del lado opuesto al ángulo A entre la medida de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. ¿Cómo se definía el coseno? Cuando teníamos eso de un ángulo en posición normal y conocíamos un punto en su lado terminal y sabíamos la distancia desde ese punto hasta el origen, que es donde está el vértice de nuestro ángulo en posición normal, se definía como la abscisa de ese punto en el lado terminal, que es C, entre la distancia de desde el origen hasta ese punto, que da la casualidad que es B. Pero entonces, esa medida, ese número C, fíjense que sería la medida del lado opuesto al ángulo C. Pero también yo me doy cuenta que ese lado que es opuesto al ángulo C es el lado adyacente al ángulo A, ¿verdad que sí? Así que yo podría decir que es la medida del lado adyacente al ángulo A entre este lado que ya encontramos que era la hipotenusa de ese ángulo, de ese triángulo, ¿verdad? Porque es el lado opuesto a el ángulo recto en ese triángulo rectángulo. Usted también podría pensar, oye, pero B también es un lado adyacente al ángulo A, ¿cierto? Este es un lado adyacente al ángulo A y este también es un lado adyacente al ángulo A. Pero como da la casualidad que ese otro lado adyacente es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, no lo voy a identificar como otro lado adyacente al ángulo A, sino que lo voy a identificar como la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, ¿ok? Bueno,
Entonces, ¿cómo se definía la tangente? Pues recuerde que era la división de la ordenada del punto en el lado terminal del ángulo en posición normal, que en este caso es A, ¿verdad?, entre la abscisa de ese punto en el lado terminal de nuestro ángulo A en posición normal. Pero la A ya hemos dicho que es el lado opuesto al ángulo A, ¿verdad?, la medida del lado opuesto al ángulo A, y la C es la medida del lado adyacente al ángulo A, ¿verdad?, este que está aquí. Así que ahí tenemos como determinaríamos la tangente, ¿verdad? Y entonces la cotangente de A, pues recuerde que es el recíproco de esto, así que sería la C, que es la medida del lado adyacente al ángulo A, entre la A, que es la medida del lado opuesto al ángulo A. Entonces la secante, recuerde que la división de la distancia desde el origen, donde está el vértice de nuestro ángulo en posición normal, hasta el punto que hemos escogido en el lado terminal de ese ángulo A, que mide B, ¿verdad?, entre la abscisa de ese punto en el lado terminal de nuestro ángulo en posición normal, que es C. Pero recuerde que la B es la medida de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo y la C es la medida del lado adyacente al ángulo A, ¿verdad? Y finalmente la cosecante es el recíproco de esto, ¿verdad? La B, perdón, es esta otra cosa, ¿verdad? La B, que es la medida de la hipotenusa, ¿verdad?, entre la A, que es la medida del lado opuesto al ángulo A, ¿verdad? Así es que ahí tenemos cómo podríamos medir, determinar el valor de las 6 funciones trigonométricas de un ángulo en un triángulo, un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, ¿verdad? Fíjese que esas fórmulas ahora no de esta manera, definidas de esta manera, ni de esta, ni de esta, ni de esta, ¿verdad?, sino de esta otra manera, ¿verdad?, la medida del lado opuesto sobre la medida de la hipotenusa, o la medida del lado adyacente entre la medida de la hipotenusa, o la medida del lado adyacente entre la medida del lado opuesto, etc. Esas fórmulas que estamos aquí ahora identificando de esta manera, con esos nombres, ¿verdad?, y que las vamos a abreviar ya mismito, se llaman las fórmulas que dan el valor de las 6 funciones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. ¿Okay? Bien, por ejemplo, en el triángulo rectángulo MNO, que lo tenemos aquí, MNO. Y si es rectángulo, el nombre N es el nombre del ángulo recto. Y fíjense que aquí coloca el ángulo recto en esta posición, ¿verdad? Así que sería el ángulo N. Los otros, podríamos haberlo llamado M, y este otro, pues O, ¿verdad? Y dice que los catetos, o sea, los lados que forman ese ángulo recto, miden 3 y 4. 3 y 4, ¿verdad? Miden los catetos, que son, recuerden, los lados en un triángulo rectángulo que forman el ángulo recto. Y nos pide que determinemos el valor de las 6 funciones trigonométricas de los dos ángulos agudos, del ángulo M y del ángulo O. ¿Ok? Bien. Pues fíjense que yo necesito el lado opuesto, ¿verdad? Y fíjense que este sería, por ejemplo, el lado opuesto al ángulo O mayúscula. Este sería el lado opuesto al ángulo M mayúscula. Este también sería el lado adyacente al ángulo M mayúscula, y este sería también el lado adyacente al ángulo O mayúscula, ¿verdad? Pues fíjense que tengo que dividir, ¿verdad?, esas cosas, las medidas de los lados adyacentes y opuestos a los ángulos agudos, entre la medida de la hipotenusa. Pero fíjense que no me dan la hipotenusa, me dan nada más que los catetos. Yo aquí he indicado que la hipotenusa mide 5. ¿Por qué? Porque recuerde que por el teorema de Pitágoras, vea que por el teorema de Pitágoras, estudiamos en el curso de geometría y que lo hemos aplicado en numerosas ocasiones en el álgebra avanzada y en este mismo curso de precálculo, la hipotenusa, que sería entonces la n, porque sería la medida, ¿verdad?, el nombre de la medida del lado opuesto al ángulo recto, que se llama n mayúscula, será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, la suma del cuadrado de este cateto más el cuadrado de este otro cateto, ¿verdad? Y esto sería la raíz cuadrada de, el 4 al cuadrado es 16 y el 3 al cuadrado es 9, así que esto sería la raíz cuadrada de, y 16 más 9 es 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5, ¿verdad? Así que efectivamente la hipotenusa mide 5, ¿ok? Es la medida de la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Luego, nos piden que busquemos las 6 funciones trigonométricas de este ángulo y las 6 funciones trigonométricas de este otro ángulo, que son los ángulos agudos de ese triángulo rectángulo, ¿verdad? Vamos a empezar con las funciones trigonométricas del ángulo M, ¿verdad? ¿Cuánto será el seno de M? Bueno, pues abreviando, será la medida del lado opuesto, que vamos a indicarlo así, O,
queriendo decir el lado opuesto al ángulo, al ángulo de medida m mayúscula, entre la hipotenusa, ¿verdad? Entre la hipotenusa. Y el lado opuesto al ángulo m sería la medida del ángulo m chiquito, que es 3. Así que sería 3 sobre, y la hipotenusa que acabamos de encontrar que mide 5, ¿verdad que sí? ¿Cuánto sería el coseno de ese ángulo m? Pues es la medida del lado adyacente, que vamos a indicarlo así, adyacente entre la medida de la hipotenusa. Pero el lado adyacente al ángulo m, mire, no es este, porque esta es la hipotenusa, es este, ¿verdad que sí? O que es 4 entre la hipotenusa, que es 5, ¿ok? Entonces, ¿cuánto será la tangente de ese ángulo m? Pues la medida del lado opuesto entre el lado adyacente, ¿verdad? Míralo aquí. Medida del lado opuesto entre la medida del lado adyacente. El lado opuesto a m, que es la m chiquita, mide 3. Y el lado adyacente al ángulo m, no es este, que esta es la hipotenusa, es este, ¿verdad? Que mide 4. ¿Cuánto es la tangente, la cotangente de m? Pues es el recíproco de este, ¿verdad? El lado adyacente entre el lado opuesto. Así que será 4, que es la medida del lado adyacente, entre 3, que es la medida del lado opuesto, ¿verdad? ¿Cuánto será la secante del ángulo m? Secante del ángulo m, pues según la definición, en términos de los lados de un triángulo rectángulo, es la medida de la hipotenusa entre la medida del lado adyacente, ¿verdad? Y la hipotenusa mide 5, y el lado adyacente a m es este que está aquí, que mide 4, ¿verdad? 5 sobre 4. Y finalmente, ¿cuánto medirá la cosecante de ese ángulo m? Pues según la definición es la medida de la hipotenusa entre la medida del lado opuesto. Esa es la definición de la cosecante en términos de los lados de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y entonces sería, ¿verdad? La hipotenusa, que hemos dicho que mide 5, sobre la medida del lado opuesto, y el opuesto a m mide 3. Así que ahí teníamos finalmente el valor de la cosecante. Ahí tenemos el valor de las 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante del ángulo m. Pero nos piden de los dos ángulos agudos. Pues vamos ahora con el ángulo O, ¿verdad? ¿Cuál será el seno del ángulo O? Bueno, pues es el opuesto entre la hipotenusa. Pero ¿cuál es el lado opuesto al ángulo O? Mira aquí, mide 4. ¿Y cuánto mide la hipotenusa? 5. Así que será 4 sobre 5. ¿Cuánto será el coseno del ángulo O? Pues sería el lado adyacente al ángulo O entre la medida de la hipotenusa. Y el lado adyacente al ángulo O no es este, que es la hipotenusa, sino que es este, que es 3, ¿verdad? 3 sobre la hipotenusa, que mide 5. ¿Cuánto es la tangente del ángulo O? Pues sería el lado opuesto al ángulo O, ¿verdad? El lado opuesto, que mide 4, entre el lado adyacente al ángulo O, que mide 3. ¿Cuánto es la medida de la cotangente? Ese es fácil, ¿verdad? Es automáticamente el recíproco de esta, 3 sobre 4, porque sería el lado adyacente entre el lado opuesto, ¿verdad? ¿Cuánto es la medida del valor de la secante del ángulo O? Pues sería la medida de la hipotenusa, miren aquí, que mide 5, entre la medida del lado adyacente al ángulo, que mide 3. Y cuál finalmente, perdón, del lado adyacente, que sería 5 entre 3. Y finalmente, ¿cuánto es la cosecante del ángulo O? Pues es la medida del lado de la hipotenusa, que mide 5, entre la medida del lado opuesto al ángulo, que mide 4. Y ahí tendríamos los valores de las 6 funciones trigonométricas de ese ángulo O, que es un ángulo agudo en ese triángulo rectángulo. ¿Ves? Así que fíjense cómo son las definiciones de las 6 funciones trigonométricas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. ¿Ok? Bien. Bueno, pues vamos a ver lo siguiente. Vamos a esta definición. Definición.
dice, sea T cualquiera de las 6 funciones aquí vamos a llamar la trigonométrica, ¿ok? Pero podríamos considerarlas las cualquiera de las 6 funciones circulares, que recuerden que son las mismas, ¿verdad? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, trigonométricas o circulares son las mismas. Lo único que recuerde que las trigonométricas se aplican a ángulos medidos en grados y las circulares se aplican a números reales o a ángulos medidos en radianes, que corresponden a ese número real, pero que se le asignan unidades de radianes. Bien, la función trigonométrica o circular representada con el símbolo CO raya T mayúscula se llama la cofunción de la función trigonométrica o circular de esa función trigonométrica T mayúscula, ¿ok? O circular T mayúscula. Bien, la cofunción de la función trigonométrica o circular T. ¿Okay? T. Así, es decir, vamos a incluir esto como parte de la definición. Es decir, si T es el seno, vamos a decir de cierto en un ángulo A, ¿verdad? Porque vamos a darle prioridad a las funciones trigonométricas, ¿ok? Entonces, la cofunción, ¿verdad? Recuerde que se considera la función trigonométrica, yo le dé con una frasecita, con un prefijo co al frente. Pues si este es seno, ¿cuál es la función que tiene el prefijo co al frente del seno? El coseno, ¿ok? El coseno de ese ángulo A es la cofunción de esa función trigonométrica seno, ¿ok? Viceversa, si yo tengo el coseno como mi función t, la cofunción del coseno es el seno, ¿ok? Si la función t es la función, vamos a ponerlo de una vez, ¿verdad? Coseno de A. Entonces la cofunción de esa función trigonométrica será el seno de ese ángulo A, ¿verdad? Y esa es la cofunción de esa función trigonométrica coseno. Si yo tengo la función trigonométrica tangente de A, entonces la cofunción de la tangente será la cotangente de A, ¿verdad? Esa será la cofunción de la función trigonométrica tangente. Y claro, si tengo que t es la función cotangente de A, entonces la cofunción de esa función cotangente es la función tangente de A. Esa es la cofunción de la función trigonométrica cotangente. Si tengo la función trigonométrica secante de A, la función que es cofunción de la secante es la cosecante, ¿verdad? Que se abrevia así. CSC es la única que no se le pone co, pero se le pone una C y entonces SC, cosecante de ese ángulo A. Y esa es la cofunción de la función secante. Y finalmente, si yo tengo la función trigonométrica cosecante de A, la cofunción será la función secante de A. Esa es la cofunción de la función cosecante de cierto ángulo, ¿ok? O sea que fíjense que a cada
función, ¿verdad? Usted lo había visto. Nunca habíamos explicado por qué era eso. Y todavía no hemos explicado, pero en el siguiente teoría vamos a explicar por qué es eso, ¿verdad? ¿Por qué se llama seno y coseno? Tangente y cotangente. Secante y cosecante, ¿verdad? Le añadíamos el prefijo co al nombre de la función original, ¿verdad? Y no habíamos prestado atención a eso, ¿verdad? Pero ahora decimos que esas parejitas de funciones, seno y coseno, tangente y cotangente, secante y cosecante, son la cofunción una de la otra, ¿verdad? La cofunción del seno es el coseno, la cofunción del coseno es el seno, la cofunción de la tangente es la cotangente y la cofunción de la cotangente es la tangente, etc. ¿Ok? Ahora, ¿por qué ese prefijo co? ¿Ok? Pues mire lo que dice este teorema. ¿Okay? Dice, sea A cualquier ángulo agudo. Cualquier ángulo agudo, ¿ok? Y sea de cualquier función trigonométrica. Entonces, la función trigonométrica aplicada a ese ángulo agudo, o sea, un ángulo que de entre 0 y 90 grados, ¿verdad? No incluye el 0 ni incluye el 90, porque si es 90 grados no es agudo, es recto, ¿verdad? Y si es de 0 grados, pues tampoco se considera agudo, entre 0 y 90 grados. Es igual a la cofunción del complemento de ese ángulo, ¿ok? Ajá, me perdonan. Cambien este a Z, la medida de cualquier ángulo agudo y sea de cualquier función trigonométrica. Entonces, la función trigonométrica aplicada a esa medida de ese ángulo agudo es igual a la cofunción de 90 grados menos Z. ¿Ok? Ahora, ¿qué es esto de 90 grados menos Z? Si yo tengo un ángulo que mide Z, ¿qué es eso de 90 grados menos Z? Pues recuerde que eso no es otra cosa que la medida del complemento de un ángulo. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos en geometría, los ángulos y sus complementos. Un ángulo y su complemento suman 90, ¿verdad? Así que si yo tengo un ángulo, el complemento mide 90 grados menos lo que mide el ángulo para obtener el complemento. ¿Ves? Pues mire qué cosa curiosa. La función trigonométrica del ángulo que mide z grados es lo mismo que la cofunción trigonométrica del complemento del ángulo. ¿Okay? Es decir, ¿no? En otras palabras, en otras palabras, la función trigonométrica de cualquier ángulo agudo es igual a la cofunción trigonométrica correspondiente del complemento de dicho ángulo agudo. ¿Okay? Y vamos a la prueba. ¿Okay? Pues dice, considere el triángulo
rectángulo. Vamos a llamarlo A, B, C. ¿Okay? Vamos a dibujarlo aquí. Vamos a suponer que este es nuestro triángulo rectángulo ABC. Aquí tenemos un cateto. Aquí tenemos el otro cateto. Porque a esos dos lados forman el ángulo recto de ese triángulo rectángulo. Y aquí tenemos la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo recto de ese triángulo rectángulo. ¿Ok? La hipotenusa. Bien. Así que si es el triángulo ABC, ¿verdad? El B, el del medio, va a ser el ángulo recto. Vamos a suponer que este es el ángulo A y este es el ángulo C. ¿Okay? Bueno, pues este lado opuesto al ángulo A medirá A chiquito, ¿verdad que sí? Y ese es el lado opuesto al ángulo de medida A. Esta será la hipotenusa. La hipotenusa, ¿verdad? Que será de medida B chiquita, ¿verdad? El lado opuesto al ángulo recto que es B. Y este será la medida del lado opuesto al ángulo C, C chiquita, ¿verdad? Que lo vamos a representar con el símbolo el lado adyacente a A. ¿Okay? Bien. Ahora, vamos a hacer la siguiente observación. Este lado opuesto al ángulo A es también el lado adyacente al ángulo C, ¿verdad? Claro, la B, que es la hipotenusa, también es adyacente, pero esta la identificamos como hipotenusa. Este es el lado adyacente del ángulo C, ¿verdad que sí? O sea que fíjense que el lado opuesto al ángulo A es también el lado adyacente al ángulo C. Y este, que es el lado adyacente al ángulo A, es el lado opuesto al ángulo C. ¿Ok? Tenemos eso. Bueno. Entonces, por la definición de las funciones trigonométricas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, antes de eso, observe, o recordamos, porque eso lo vimos en geometría, que los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. Eso lo vimos en el curso de geometría, pero vamos a recordar cómo se demostraba. Bueno, fíjense que tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y sabemos, porque lo vimos en geometría también, que la suma de las medidas de los tres ángulos de un triángulo rectángulo es 180 grados. Pues ya aquí tenemos 90, ¿verdad? De los 180 grados que miden las tres medidas. Pues si este mide 80, ¿cuánto miden estos dos? Lo que le falta a 90 para llegar a los 180 grados, ¿verdad? ¿Y cuánto es lo que le falta a 90 para llegar a 180 grados? 90. O sea que la suma de este ángulo, de la medida de este ángulo más la medida de este ángulo, es 90 grados. O sea que estos dos ángulos agudos en cualquier triángulo rectángulo son complementarios, porque la suma de sus medidas da 90, cosa de cuando yo sume estos dos que suman 90, no importa las medidas que tengan, cuando le sume el 90 grados que está en el ángulo recto, da los 180 grados que tienen que sumar los tres. ¿Se acuerdan? Esa fue la demostración. Luego, por la definición de las funciones trigonométricas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Bueno, vamos a hacer ahora la primera, ¿verdad? La primera, la función seno. Y las otras 6 las buscamos en la segunda parte de esta lección, ¿verdad? Vamos a poner el seno de A.
¿cuál es la definición del seno de A? Pues mire, recuerde que la división de la medida del lado opuesto al ángulo A que mide A chiquito, ¿verdad que sí? A chiquito, entre la hipotenusa, ¿verdad que sí? Entre la hipotenusa, que es B. O sea, el lado opuesto al ángulo A entre la hipotenusa. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Que el lado opuesto al ángulo A es lo mismo que el lado adyacente al ángulo C. Así que entonces lo mismo que decir que es la medida del lado adyacente, adyacente al ángulo C entre la hipotenusa, ¿verdad que sí? Pero entonces, ¿qué es la definición? ¿Qué es lo que define la división de la medida del lado adyacente a un ángulo entre la hipotenusa? Perdón, opuesto al ángulo A entre la hipotenusa. Ese es el lado adyacente y ese sería el coseno, ¿verdad? El coseno del ángulo C entonces, ¿verdad que sí? Porque estoy viendo la medida del lado adyacente al ángulo C, ¿verdad? Entre la hipotenusa y en la medida del lado adyacente de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo entre la hipotenusa es el coseno de ese ángulo, ¿verdad que sí? Bueno, pues de aquí en adelante seguimos en la segunda parte de esta lección. Hasta entonces.